Bienvenidos fluidomanos al primer video del capítulo de propiedades de los fluidos. Normalmente los profesores o los ingenieros inician este capítulo con la descripción de la densidad. Yo quiero iniciar este capítulo con la definición de la viscosidad, ya que este concepto nos va a permitir contestar la pregunta que teníamos acumulada. Y hablábamos de que si la deformación podía ser infinita cuando se dejaba de aplicar un esfuerzo cortante. Recordemos que la deformación la podíamos cuantificar o caracterizar con el desplazamiento que tenemos entre A y A', o el ángulo que se está formando. También recordemos que la definición nos dice que es una sustancia que se deforma continuamente, y ese continuamente realmente es esa evolución que tenemos en el punto o la distancia x1 a x2 y a x3, o ese incremento del ángulo alfa, alfa 2 a alfa 3. Para iniciar con esta definición de la viscosidad, lo primero que vamos a hacer es extraer este triángulo que se tiene en esta parte de acá. Y des en cuenta que alfa va a ser la distancia que es entre la placa inferior hasta la placa superior. Y esta sucesión de flechas amarillas que ustedes están viendo van a representar las diversas distancias que hay dentro de ese triángulo. Des en cuenta que la máxima distancia va a ser el contacto de la placa superior, es decir, esta distancia que se tiene acá representa esta distancia de acá. También quiero que noten que esa distancia va a ser graduada precisamente porque es un triángulo, es decir, tenemos una distancia x1 que va a ser mayor a x2, mayor a x3 y mayor a x4 y así sucesivamente hasta llegar a la distancia mínima, que no hay desplazamiento, cuando es igual a 0. Para entender este concepto de evolución de distancias que nosotros tenemos, podemos hacerlo a través de un conjunto de cartas. Vamos a suponer que estos rectángulos que ustedes están viendo en la parte derecha representan un mazo de cartas y le vamos a aplicar un esfuerzo cortante. Eso puede ser con la palma o con la mano. Solamente lo vamos a hacer en la carta superior, tal como si estuviéramos representando este experimento que tenemos de flujo de Couette. Cuando hacemos eso, cuando aplicamos ese esfuerzo cortante, vamos a tener que la carta superior se va a desplazar más que la carta que le sigue y así sucesivamente hasta llegar a la carta inferior. Eso se debe a que existe una interacción entre las cartas, que viene siendo la fricción o el rozamiento que hay entre ellas. En los fluidos se produce exactamente ese fenómeno y se conoce como viscosidad, ya que la viscosidad es la interacción que hay entre partículas cuando se genera esa fricción o ese rozamiento. Y esa fricción y ese rozamiento, como ustedes ya lo saben, es una fuerza que se opone al movimiento, que en nuestro caso viene siendo la propiedad del fluido que se opone a la deformación que se está dando o que se opone al movimiento. Una forma que también podemos ver que se está generando el mismo triángulo en esas cartas es a través, si referenciamos con esta línea que está acá, que vendría siendo nuestra posición inicial, nos vamos a dar cuenta que la carta superior recorrió más distancia que la carta que le sigue y así sucesivamente hasta llegar a 0. Precisamente ese es el triángulo que nos está representando en esta parte de acá, que hemos extraído de esta parte de acá. Y todo ese proceso se da al mismo tiempo. Ahora, vamos a coger ese triángulo y nuestras distancias para referenciarlas en el plano X y Y. Como estamos hablando de distancias, una distancia máxima, X1, X2, X3 y X4, cuando hablamos de distancias, podemos decir que hay un movimiento, que tuvo que haber pasado un movimiento, y la mejor forma de cuantificar ese movimiento es a través de las velocidades. Si tenemos que este punto hay una distancia máxima, es razonable pensar que tiene que existir una velocidad máxima en esa parte. ¿Por qué razón? Porque todo ocurre en el mismo instante. Y así sucesivamente, conforme esas distancias vayan disminuyendo, la velocidad también tiene que ir disminuyendo. También podemos realizar una referenciación en la coordenada Y. Des en cuenta que la máxima Y que tenemos acá
corresponde a la ubicación vertical de la distancia máxima y de la velocidad máxima. Como eso es un experimento de flujo de Couette, quiero que se den cuenta que esa distancia y máximo es conocida y precisamente va a ser esta L que tenemos acá. Y a medida que esa distancia, esa Y máxima, vaya evolucionando a Y1, a Y2, a Y3 y a Y4, quiere decir que va disminuyendo. Y lo mismo va a pasar acá cuando llegue a este punto, va a ser igual a 0. Este proceso que nosotros estamos representando es de forma lineal. ¿Cuándo podemos saber que un proceso es lineal? Cuando tiene una única pendiente, como lo ven ustedes acá, esta parte de acá, esa evolución que se está dando ahí. Algo que tengo que decir respecto a este proceso es que no es exacto, no es precisamente lo que está sucediendo en este tipo de experimento, pero es una forma de aproximar y una forma de solucionar para entender este concepto. Ahora, miremos y ubiquémonos acá en esta Y máximo con esta distancia X máxima o velocidad máxima. Vamos a suponer que esa distancia que tenemos acá va a ser desde el punto P hasta P', que es la que nos está representando acá. Y vamos a suponer que eso sucede en 5 segundos. ¿Qué pasa cuando pasamos a 10 segundos? Esa distancia tiene que evolucionar hasta esta. Si esperamos 15 segundos, tiene que irse incrementando. Todo eso va sucediendo precisamente porque el fluido se deforma continuamente. Es decir, que hay una evolución. Entre más tiempo yo espere, mayor va a ser esa distancia. Y lo mismo va a suceder para el ángulo alfa. ¿Cómo podríamos nosotros entonces, bajo ese concepto de deformación continua, relacionarla con la velocidad? Bueno, pues podemos plantear la derivada de la distancia máxima respecto al tiempo. Vamos a tener nuestra velocidad máxima. Vamos a usar ahora, para sacar otra ecuación que nos va a ayudar a entender este procedimiento, es que como es un proceso lineal, nosotros podemos jugar con todos los triángulos que se están formando. Podemos usar la teoría de triángulos semejantes, donde decimos que la velocidad máxima, recordemos que es un vector que se encuentra ubicada a Y máxima, puede ser igual a la velocidad 1 que se ubica en Y1 o a la velocidad 2 hasta Y2 y así sucesivamente hasta el número de distancias que yo quiera poner en esta parte de acá. Pero, como estamos hablando de fluidos, y como ustedes ya saben que los fluidos, la teoría que está detrás de ellos para su estudio es la teoría del medio continuo, yo estoy suponiendo que este fluido siempre va a ser un continuo. Y al hacer eso, me permite usar el concepto de derivadas. Por eso quiero plantearlo ahora de que la derivada de U que la velocidad va a evolucionar respecto a Y. Y tiene todo el sentido. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Y4 aumenta a Y3 y a Y2, la velocidad también está aumentando gradualmente. Podemos decir entonces que esta que tenemos acá, esta distancia, este término va a ser igual a esta parte de acá. Pero ustedes deben estar pensando, bueno, esta no es la forma realmente de resolver una derivada, porque tenemos derivada de U respecto a la derivada de Y. No podemos resolverla de esa forma, pero quiero recordarles que una forma para resolver estas derivadas es utilizando el concepto de pendiente. Y si nosotros planteamos que este punto que se tiene acá es mi punto inicial y planteamos que este es mi punto final, podemos decir que de U vendría siendo hasta el punto final, que vendría siendo U máximo contra U mínimo, y U mínimo es 0. Entonces al final me va a quedar U máximo. De esta misma forma va a pasar con dy. ¿Cuál vendría siendo el punto inicial? 0. ¿Cuál vendría siendo el punto final? Y máximo. Y máximo menos 0, y máximo. Entonces, esto que estamos haciendo acá realmente me permite solucionar esta derivada utilizando el concepto de este concepto que es un proceso lineal. Ahora, la otra que queremos concentrarnos, la otra parte va a ser en la otra que se caracteriza y es la deformación o el ángulo que se está dando en esta parte de acá. Como saben ustedes, si esperamos más tiempo, pues ese ángulo tiene que ir aumentando.
Pero una forma sencilla o de aproximar esa evolución del ángulo es a través del concepto de tangente. Y tenemos entonces que nuestra tangente del ángulo va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Si tenemos el ángulo en esta parte, nos damos cuenta que el opuesto que está apuntando en esta parte vendría siendo la distancia máxima. Pero recuerden que la distancia máxima evoluciona respecto al tiempo. Pero y máximo no evoluciona respecto a nada porque va a ser constante, porque estas placas que se tienen en esta parte de acá siempre van a tener esa misma distancia, por lo tanto no tenemos ninguna de acá. Si cogemos esta ecuación y despejamos de x max, vamos a tener esta expresión de acá y la vamos a poder reemplazar en esta parte de acá. Ahora, tenemos que la velocidad máxima y y máximo es igual a la derivada de u sobre dy, que es esta fórmula que ya teníamos acá. Podemos reemplazarla y nos va a quedar de esta forma. Ahora, si yo cojo este dt que tengo en esta parte de acá y lo mando a dividir por d alfa, nos va a quedar esta expresión de acá, la cual tiene mucho sentido porque lo que nos está diciendo es que el ángulo alfa vamos a plantear lo que va a cambiar respecto al tiempo, es decir, si esperamos 5, 10, 15 minutos, ese ángulo alfa tiene que ir aumentando. Pero del otro lado de la ecuación la hemos planteado un poco más sencilla, porque tenemos que la velocidad va a estar evolucionando respecto a y, y como ya lo dije, si nos ubicamos en y4 tenemos una velocidad u4, y conforme vaya aumentando este y, que vamos subiendo, tiene que ir aumentando esta velocidad máxima, que era lo que les decía respecto acá. Entonces tenemos acá nuestra ecuación. Para entender cuál es el motor o cuál es la causa que genera estas deformaciones, porque tenemos alfa, tenemos esa velocidad que la pusimos en razón de que no utilizamos el desplazamiento de x más, sino la velocidad, porque es más sencilla de medir en ríos, en canales, en tuberías, va a ser la deformación. Va a ser el esfuerzo cortante que se está aplicando acá con esta placa. Es decir, que a mayor esfuerzo cortante, mayor va a ser este término o mayor va a ser este término. Eso significa que yo puedo decir que mi esfuerzo cortante tiene que ser proporcional a la deformación del ángulo que tenemos acá. O también va a ser proporcional a la velocidad. Si yo aumento pues mi velocidad máxima tiene que aumentar y así sucesivamente, como si fuera un conjunto de cartas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos dos podría yo coger para cuantificar esa razón de deformación? ¿El ángulo o la velocidad? Como ya lo dije, el ángulo, tratar de medir un ángulo en un río o en algo más simple como una tubería o un canal va a ser muy difícil. Pero lo que sí podemos medir es la velocidad. Por lo tanto, nos quedamos con este término. Pero resulta que tiene que haber algo externo que controle esa deformación. Y eso va a ser a través de este coeficiente que acabo de añadir acá. Ese coeficiente es el que es la viscosidad y va a ser la propiedad que va a controlar la deformación. O sea, resulta natural pensar que la deformación, si planteamos este experimento totalmente igual para el agua y lo planteamos totalmente igual para el crudo de petróleo, estos dos no se pueden deformar de la misma forma, por lo tanto tiene que haber algo que lo controle. Eso que va a controlar matemáticamente va a ser ese coeficiente que representa la viscosidad. Y la viscosidad, como ya lo dijimos, va a ser la propiedad que se opone a la deformación o que genera resistencia al movimiento. Ahora, para simplificar esta ecuación, como ya lo dijimos, hemos planteado que esto es un proceso lineal, que estamos asumiendo que es lineal, pero no es exacto. Como estamos asumiendo eso, podemos utilizar nuevamente esta ecuación para reemplazarla acá y podemos tener entonces a partir de eso esta ecuación totalmente sencilla. Pero lo que quiero mostrarles acá es que algunas personas prefieren resolver esta ecuación utilizando integrales para tener una solución más exacta. Otros prefieren utilizar esta aproximación lineal que les acabo de mencionar. Todo depende de
tan grande es el problema. Si el problema, eso depende también del tamaño estable. Si estamos hablando de esto es en milímetros, pues yo puedo utilizar esta aproximación lineal, pero si ya estamos hablando en centímetros o metros, tal vez es mejor utilizar la integral. Ahora, si utilizamos la fórmula que describimos en el anterior video de esfuerzo cortante, que es igual a fuerza sobre área, podemos reemplazarla en esta parte de acá, pero quiero que se den cuenta que tenemos este dA, que cuando lo paso aquí a multiplicar, yo tendría que resolver eso con otra integral. Precisamente cuando no se conoce la geometría, cuando no es una geometría regular. Pero normalmente los ingenieros diseñan estructuras para los fluidos con geometrías regulares, como rectángulos, triángulos, cuadrados. Eso hace que la fórmula sea más sencilla de tratar y que no tengamos que resolver ninguna integral. Ahora, en este video nos surgen también muchísimas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta ¿es la viscosidad constante durante la deformación? Es decir, si yo aplico diferentes esfuerzos cortantes, es decir, si yo aplico diferentes fuerzas en esta parte superior para generar esta deformación, ¿la viscosidad siempre va a ser la misma para todos los fluidos? ¿O va a ser la misma para el mismo fluido? Suponiendo que esto sea agua, por ejemplo, y yo aplico un esfuerzo cortante de 1, de 2, de 3 y así gradualmente mi viscosidad siempre va a ser la misma. ¿Será lo mismo para otro tipo de fluidos? Y tenemos finalmente otro tipo de pregunta. ¿Qué efectos tiene las otras propiedades? Porque por ahora solamente hemos hablado de viscosidad. Al inicio del video hablé de la densidad. Bueno, vamos a ver más adelante que esto tiene unas consecuencias o algunos efectos en los fluidos. Bueno, fluidomanos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en una próxima.